Buenos días a todos. En unos momentos iniciamos. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar sobre DevOps. Es un placer tenerlos con nosotros. El día de hoy estamos muy emocionados de contar con su presencia y la participación de Mario García, quien es nuestro gerente de App Innovation. Mario tiene una trayectoria impresionante en la industria tecnológica. Antes de comenzar, queremos compartir un breve video que muestra su carrera y sus logros. Esto les permitirá conocer más sobre él y su enfoque en DevOps. En Grupo Sega estamos encantados de contar con Mario García, gerente de innovación de aplicaciones y experto en DevSecOps, quien está liderando el camino en la adopción de las mejores prácticas y promoviendo el uso de tecnologías de vanguardia. Con una sólida formación como ingeniero de sistemas y maestría en ciencias de la computación, Mario cuenta con más de 12 certificaciones de nuestros principales partners tecnológicos en la región, incluyendo VMware, Microsoft y AWS. Su amplia experiencia abarca gestión de TI, soluciones de infraestructura, consultoría, implementación y gestión de proyectos. La pasión de Mario por la tecnología ha sido la fuerza impulsora detrás de su exitosa carrera. En su rol actual, se enfoca principalmente en impulsar la adopción de arquitecturas modernas independientes de la nube y promover una cultura, prácticas y tecnología de DevSecOps para aplicaciones digitales. Hazlo parte del equipo de tus proyectos y transforma la forma en que tu compañía trabaja. Únete a nosotros para aprovechar su experiencia y gran liderazgo en el mundo de la innovación digital. Espero que hayan disfrutado del video y ahora sin más preámbulos les presento a Mario García. Bienvenido Mario, por favor inicia con tu charla el día de hoy. Gracias, Uri. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos el espacio y el tiempo. Bueno, pues vamos a estar dándoles una presentación sobre lo que es el tema de DevSecOps, ¿verdad? La idea de estas charlas es una serie de charlas que pues, se van a dividir en tres. Una va a estar enfocada precisamente a todos los principios de DevSecOps y luego vamos a hablar un poco en las siguientes charlas sobre temas de automatización de pruebas y seguridad en código, que pues obviamente les pueden ayudar y es parte de este ciclo de DevSecOps, ¿verdad? Entonces, cualquier pregunta o duda que tengan, tienen un chat o tienen un QA ahí en la cual pueden pues, hacer sus preguntas y en algún punto pues también podemos abrir los micrófonos para que pues obviamente puedan hacer las preguntas de manera con el micrófono, ¿verdad? Para que podamos interactuar también si en caso fuera necesario para que pues se aclaren de mejor manera las dudas que puedan ir surgiendo, ¿verdad? La charla va a estar dividida como en dos partes. Una es la presentación, ¿verdad? Que vamos a estar dando y vamos a mostrar un pequeño demo de cómo puede ser un ciclo de DevOps para pues, esos equipos de desarrollo que hoy por hoy necesitan como esas prácticas ágiles para, pues obviamente,
atender esas necesidades digitales del negocio que puedan estar teniendo, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Suri, tal vez solo me confirmas que se vea para poder iniciar. Sí, ya la podemos ver. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como mencionaba Suri, ¿verdad? Y el video, pues yo soy el líder del área de App Innovation, ¿verdad? Nosotros nos encargamos en Sega como tal de precisamente impulsar estas prácticas y este proceso cultural que también involucra todo el esquema de DevSecOps, ¿verdad? Nosotros internamente como tal no desarrollamos software, pero sí la idea de de esta área y de nosotros dentro de Sega y para nuestros clientes es ayudarles a implementar prácticas modernas para que pues, sus equipos de desarrollo, ya sea internos o externos, puedan tener esos principios que hoy por hoy la industria está utilizando para tener esa agilidad que pues obviamente se necesita para desarrollar nuevas aplicaciones y servicios digitales, ¿verdad? Entonces, eso es como la introducción y la idea base. Ahorita vamos a ir conversando un poquito más sobre lo que precisamente eso conlleva, ¿verdad? Entonces, primero que nada, la idea de DevSecOps o la idea de todo este tema de implementar este tipo de prácticas surge a raíz de lo que hoy por hoy se le conoce como la fábrica digital, que al final y al cabo al final sigue los principios de una fábrica común, ¿verdad? Una fábrica industrial, pero aplicados a la tecnología, porque precisamente parte de esto es tener las bases sólidas para que un equipo y una organización que pues obviamente, aunque no esté enfocada en software, sabemos que ahora todas las empresas o todos los negocios y las organizaciones necesitan desarrollar esas aplicaciones y servicios digitales. Entonces, ¿cómo yo opero esos equipos de manera eficiente y les brindo procesos, cultura y herramientas tecnológicas para pues obviamente producir esas aplicaciones y servicios de alta calidad que muchas veces se necesitan? Entonces, ahí es donde entra el tema de fábrica digital, que al final y al cabo se enfoca mucho en cómo operan los equipos y cómo a esos equipos yo les doy metodologías ágiles, les doy prácticas, les doy procesos como de DevOps y DevSecOps para que todo ese software que se esté generando sea lo más seguro posible y obviamente cumpla con los estándares que pues obviamente necesitamos, ¿verdad? Y eso implica pues obviamente adoptar esquemas modernos de tecnologías, arquitecturas como microservicios, pipelines de integración continua y despliegue continuo, temas de infraestructura como código que nos van a ayudar a optimizar el proceso de entrega de software. Entonces, eso es como la base y todo el principio de lo que hoy por hoy estamos haciendo, ¿verdad? Y al final, la fábrica digital pues nos brinda obviamente algunos beneficios, pues cada beneficio puede ser aplicado de distinta manera pues a cada organización y a cada empresa, pero al final y al cabo la idea que se plantea de que esto pues sea lo más eficiente posible es que pues obviamente la fábrica digital potencia o ayuda a reducir esos traslados de responsabilidades entre las diferentes áreas, ¿verdad? Y por eso el término de DevSecOps, ¿verdad? Porque ahí básicamente hablan de dev, hablan de seguridad y hablan de operaciones, que básicamente son muchas o son regularmente las áreas que interactúan para poder entregar un software hacia producción que al final y al cabo van a consumir nuestros clientes internos o nuestros clientes externos, ¿verdad? Entonces, ese es como el principal enfoque de esto, porque al final y al cabo de ahí salen el resto de elementos que pues precisamente están relacionados con ese tema de la agilidad también y que pues obviamente la idea es brindar esa autonomía que puedan llegar a necesitar los equipos, visibilidad de las vulnerabilidades y requerimientos que está teniendo nuestras aplicaciones y nuestros software y obviamente reducir la tasa de errores en despliegues y desarrollo para pues obviamente mejorar esos tiempos de entrega que hoy por hoy se puedan llegar a estar teniendo, ¿verdad? Entonces, esos son como que los principios de una fábrica digital y para poder lograr eso, pues existen algunos elementos que podemos llegar a utilizar que van desde, pues obviamente, cómo yo
pienso y organizo mi aplicación hasta cómo yo le implemento las prácticas que hoy por hoy conocemos como DevSecOps, que es el enfoque de hoy, para precisamente poder establecer un esquema robusto de entrega de aplicaciones y servicios. Bueno, entonces, justo es lo que vamos a platicar ahorita a continuación, ¿verdad? Cómo es todo ese proceso que, pues obviamente, nosotros vemos y que muchas veces en la industria se utiliza para llevar a cabo esto, ¿verdad? Y el primero es tener un enfoque que se le conoce como el Domain Driven Design, que básicamente este enfoque no es más que cómo yo organizo mi aplicación basado en mi lógica de negocio, ¿verdad? Básicamente en mis dominios de negocio, el Domain Driven Design lo que me permite a mí es establecer esas ideas de mi aplicación o de mis servicios basado en los principios del negocio. Y, por ejemplo, el común ejemplo que se utiliza regularmente es pues una tienda en línea o una tienda e-commerce, ¿verdad? Y cómo esos diferentes elementos de ese e-commerce se parten en diferentes pedazos, ¿verdad? Pues aquí tenemos un servicio de órdenes, un servicio de carrito de compra, un servicio de checkout, como se le conoce en inglés, o un servicio de pagos y eventualmente un servicio de inventarios, que pues aquí probablemente no está reflejado, y un servicio de publicidad o de ofertas que se puedan hacer. Entonces, cada uno de estos elementos es probablemente un elemento en este caso, de un e-commerce, un elemento de negocio de ese e-commerce que se organizan y que al final y al cabo interactúan entre sí para pues obviamente entregar un servicio final, que en este caso es probablemente una tienda en línea en el cual pues obviamente nuestros clientes van a poder hacer pedidos para pues los productos que ofrecemos. Y cada uno de estos elementos, si se dan cuenta, en el Domain Driven Design se define un flujo y realmente si lo ven así es un flujo bien simple, ¿verdad? En el cual yo organizo mis ideas del proceso, cómo debería de ser y qué etapas va pasando, quiénes interactúan con esos flujos para precisamente pasar a la siguiente etapa o al siguiente elemento que nos va a permitir, pues al final y al cabo, pues poner una orden y que el cliente reciba nuestro producto y obviamente para la organización, no para la empresa, pues recibir los beneficios de esas ventas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta en este esquema, pues partimos diferentes elementos del negocio, ¿verdad? Que básicamente nos ayudan, pues obviamente, a procesar algo y a entregar algo. Entonces, este es el primer principio que nos ayuda a diseñar un esquema eficiente y una arquitectura moderna que hoy por hoy le conocemos como una arquitectura de microservicios, ¿verdad? Entonces, trasladar de esta organización de pensamientos, por así decirlo, porque aquí no estamos hablando, por así decirlo, de algo tecnológico, sino de cómo debería ser el flujo de nuestro negocio, en este caso, en este caso de la venta de productos en línea, para transformar esas ideas a lo que hoy por hoy le conocemos como una arquitectura de microservicios. Y precisamente, si se dan cuenta, aquí tenemos una orden, un servicio de órdenes, un servicio de carritos, aquí le llaman basket, un servicio de checkout, ¿verdad? Y una pasarela de pagos que probablemente va a conectarse tal vez con algún tercero, ¿verdad? Para pues obviamente procesar las transacciones. Entonces, ¿cómo yo de esto paso a una arquitectura, ahí sí ya tecnológica, que precisamente se basa en una arquitectura de microservicios y que la arquitectura de microservicios, como acá lo muestra, son servicios que operan de manera independiente, pero que en conjunto, cuando pues obviamente los interrelaciono y los comunico, pues me brindan una experiencia final, que en este caso pues es una tienda en línea, para pues obviamente brindar los servicios a las diferentes plataformas que yo pueda entregar, plataformas web, plataformas móviles y alguna otra que pueda ir surgiendo en el camino, ahí que al final y al cabo yo pueda tener esa capacidad de independencia, de, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero hacer modificaciones a mi servicio de catálogos o a mi servicio de órdenes y no tener que modificar de manera completa, que es regularmente lo que pasa en una arquitectura monolítica o tradicional, porque cuando yo tengo una arquitectura monolítica o tradicional, pues cuando yo quiero cambiar algo, básicamente tengo que cambiar, aunque solo cambie una parte del código, yo tengo que cambiar y desplegar toda la aplicación de nuevo, ¿verdad? En el caso de las arquitecturas de microservicios, pues si yo necesito cambiar solo el servicio de catálogos, solo hago cambios al servicio de catálogos, o solo hago cambios al servicio de órdenes, o solo hago cambios al servicio del carrito de compras. Y cada uno de estos microservicios puede usar tecnologías
que se adapten mejor a la necesidad de cada uno de sus servicios. Por ejemplo, el carrito de compras regularmente no persiste data, él solo guarda como en un caché los productos que voy agregando al carrito de compras. Entonces ahí yo no necesito una base de datos persistente, sino que necesito una base de datos en memoria que pueda procesar ese caché de manera rápida. Por ejemplo, aquí hablan de Redis, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que me brindan este tipo de arquitecturas modernas, que me permiten precisamente elegir la tecnología más adecuada para lo que el servicio va a hacer y que al final y al cabo interactúan entre ellas, ya sea por medio de llamadas directas, por medio de tecnologías como APIs, o en este caso, pues están usando un Event Bus, ¿verdad? Un servicio de mensajería para comunicarse en ellas, para transmitir información entre ellas y que pues obviamente en el caso de que, pues, obviamente yo voy a poner una orden de lo que yo tengo en mis carritos, pues el carrito de compras emita los productos que él tiene para que el servicio de orden las procese y el servicio de catálogos rebaje del inventario, pues, esos productos que van a salir, ¿verdad? Entonces, ese tipo de escenarios es los que me permite a mí diseñar arquitecturas modernas y robustas y que apoyadas con un proceso de DevSecOps, que vamos a ver ahorita en adelante, pues precisamente me ayudan a robustecer la entrega de aplicaciones y servicios, ¿verdad? Y como les comentaba, pues al empezar a practicar ese tipo de arquitecturas, pues yo puedo elegir la tecnología que más se acople a la necesidad del servicio que está trabajando. Y aquí, básicamente, esto es un ejemplo, ¿verdad? De que yo puedo elegir diferentes tecnologías, diferentes lenguajes de programación y diferentes frameworks que me soporten mi aplicación y mi servicio, porque al final y al cabo yo voy a utilizar protocolos comunes o estándares como una API REST, como un message broker, como lo veíamos en el ejemplo anterior, para comunicarlos. Entonces, al final y al cabo, muchas de estos lenguajes o muchos de estos frameworks que hoy por hoy se utilizan en la industria, pues son capaces de integrarse a ese tipo de patrones y que me van a permitir, pues obviamente, tener una arquitectura de microservicios robusta y obviamente un esquema transparente de comunicación entre ellos para, pues obviamente, procesar la información que se va teniendo, ¿verdad? Entonces, esos son como que los principios y las bases de cómo diseñar una arquitectura moderna y pues obviamente a todo esto yo le aplico un ciclo de desarrollo, que al final y al cabo un ciclo de desarrollo no es más que, pues, como lo ven en la gráfica, ese ciclo desde que entra el requerimiento, que ahí era donde hablábamos de cómo yo puedo definir ese requerimiento de acuerdo a las necesidades del negocio y partirlo de una manera adecuada por medio de ese análisis y diseño, hasta que pues obviamente paso a las fases de desarrollo, pruebas, despliegue y entro en una fase de mantenimiento en donde pues yo hago cambios, ajustes o lo retiro eventualmente para pues obviamente lanzar un producto, ¿verdad? Entonces, esas son como las etapas base que aquí pues se muestran, ¿verdad? Pero básicamente lo importante de esto, ¿verdad? Es como yo les mencionaba, este ciclo de desarrollo es un ciclo muchas veces enfocado en un esquema ágil, por eso se vuelve un proceso repetitivo e iterativo y ahí entran procesos como Scrum, ¿verdad? O alguna metodología ágil que se pueda utilizar y a esta metodología ágil es la base en la cual yo voy a empezar a aplicar los conceptos de DevOps y de DevSecOps que pues ahorita vamos a entrar a ver más a detalle que justo les pueden ayudar a todo ese proceso moderno de desarrollo, establecer esquemas robustos para, pues obviamente, la entrega de las aplicaciones, la construcción, la prueba, el despliegue, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea de esta charla es precisamente enfocarnos en esos puntos que nos ayuda a DevSecOps, pero era importante, pues obviamente, darles este como overview de lo que pues significa tener una arquitectura moderna y cómo el DevSecOps nos puede ayudar en esas arquitecturas modernas, ¿verdad? Y al final y al cabo, muchos de estos principios se vuelven iterativos, ¿verdad? Es decir, no es un Big Bang, ¿verdad? Sino que pues yo voy haciéndolo de manera iterativa e implementando esas prácticas acorde, pues se van mejorando y robusteciendo nuestras prácticas, ¿verdad? Entonces, la idea de DevSecOps como tal es, pues básicamente, como acá lo dice, es una combinación de filosofías, prácticas y herramientas culturales. Bueno, aquí no solo es tecnología,
sino es también cómo yo opero mis equipos, porque al final y al cabo esto es un cambio de mentalidad de cómo hoy por hoy probablemente hago mis procesos de software, porque esto implica muchas veces cambiar la forma en que mis equipos interactúan y operan, porque al final y al cabo esto se vuelve un esquema más colaborativo, ¿verdad? Porque la idea es entregar, obviamente, esa agilidad que se puede llegar a transformar en velocidad, en un mejor entendimiento de los requerimientos y en una mejor forma de poder adaptarme a los cambios que hoy por hoy estoy teniendo en la industria. Y adicional, antes era solo el término de DevOps como tal, ahora se le agrega ese término de Sec o de seguridad, porque cada vez que pues obviamente estamos exponiendo aplicaciones a Internet, pues cada vez son más vulnerables y cada vez se ve la necesidad de pues obviamente robustecer esa parte de seguridad y calidad de mis aplicaciones. Y regularmente en un ciclo convencional o tradicional, las prácticas de seguridad se ven hasta el final. Y muchas veces eso implica que se hagan reprocesos cuando pues la aplicación casi está por salir a producción, ¿verdad? Entonces, la idea de DevSecOps es también en todo el ciclo de desarrollo contar con elementos que pues obviamente me ayuden a validar o tal vez no garantizar, pero sí a reducir la cantidad de problemas de seguridad que se puedan llegar a tener en un eventual escenario productivo, ¿verdad? Entonces, por eso regularmente el ciclo de DevOps o de DevSecOps, pues se es representado de esta manera, ¿verdad? Es un ciclo infinito porque, como les decía, esto no se puede hacer como un Big Bang, sino que es un proceso iterativo que yo voy agregando elementos de acuerdo a las necesidades que voy teniendo y también a la madurez que puedo yo llegar a tener dentro de todo ese ciclo de DevSecOps y DevOps. Y si se dan cuenta, como lo vimos en el ciclo de desarrollo de software, acá también tenemos casi las mismas etapas, solo que pues obviamente más enfocados ya a la parte un poco más operativa, ¿verdad? Tenemos la planificación, que ahí entran todos los elementos que vimos en el SDLC, que es el Software Development Life Cycle, pero de aquí ya vienen toda la parte de codificación, que es básicamente la parte de desarrollo, cuando pues obviamente los desarrolladores están generando sus líneas de código, y ahí entran elementos de seguridad, donde por ejemplo podemos ver o podemos comprobar que el código, mientras el desarrollador esté generando las líneas en su entorno de desarrollo, pues pueda ser examinado ese código de manera automática, informarle al desarrollador que está generando un problema de seguridad, informándole a los equipos de seguridad que probablemente están generando una vulnerabilidad para que se corrija desde el inicio y no esperar a llegar a etapas que probablemente puedan llegar a impactar algo en nuestros sistemas, ¿verdad? Y la idea de DevSecOps es precisamente entregar herramientas, cambiar la forma en que operan para que muchos de estos elementos que vemos como del ciclo de DevSecOps puedan llegar a automatizarse para, pues obviamente, reducir errores humanos que se puedan dar y, como mencionaba anteriormente, reducir ese traslado de responsabilidades que conlleva, por ejemplo, compilar el código, probarlo y eventualmente liberarlo a los diferentes ambientes que yo pueda tener dentro de la organización para, pues obviamente, pasar mis diferentes etapas de certificación y obviamente contar con herramientas que me ayuden a operar y a monitorear ese software de una manera eficiente. Entonces, esos son como las etapas base de DevSecOps, y estos al final, estos ciclos o este ciclo que vemos acá se reducen en algunas etapas clave que precisamente nos van a ayudar a establecer un esquema robusto de DevSecOps, ¿verdad? Y creo que aquí hizo falta ¿verdad? Pero ahorita se las voy a mencionar, pero esas etapas clave precisamente son la planificación, que básicamente, pues como hablábamos en un inicio, es como yo pues establezco esas características que van a necesitar mi software, y como comúnmente se le conoce una metodología ágil, todo ese backlog que voy a tener de necesidades de mi aplicación y servicios para, pues obviamente, priorizarlos de manera adecuada en los diferentes entregables que yo pueda llegar a tener en el tiempo,
y obviamente ajustarlos o priorizarlos de acuerdo a los cambios del negocio, a la industria en la que estoy operando. Entonces, básicamente un proceso de planificación es la base principal de, pues obviamente el proceso de, o el principio o el punto inicial de la parte de DevSecOps, y ahí es como yo voy a tener esos elementos necesarios para, pues obviamente, tener esa visibilidad oportuna. Luego tenemos que es el que hace falta aquí, pues digamos que lo podemos poner por acá, ¿verdad? Es lo que se le conoce como CI o integración continua, Continuous Integration, que básicamente la integración continua, ya lo vamos a ver a detalle, pues básicamente es como yo, como su nombre lo dice, integro los cambios del código de una manera eficiente para que pues obviamente me genere un artefacto o un elemento que pues va a estar listo o va a estar preparado para ser desplegado a los diferentes ambientes, ¿verdad? Ya lo vamos a ver a detalle en los siguientes slides. Luego tenemos la entrega continua, que básicamente sigue al proceso de integración continua, porque es básicamente como yo automatizo el despliegue de esos artefactos que se generan por medio de la integración continua a los diferentes entornos que yo pueda llegar a tener dentro de la organización, ya sea ambientes de desarrollo, ambientes de UAT o staging y un eventual ambiente de producción. Y ahí, pues en esos tipos de despliegues, ejecutar otros elementos de pruebas que me ayuden a mí a validar, pues obviamente, la integridad y la funcionalidad de nuestro código y de nuestras aplicaciones. Y el despliegue continuo, que puede sonar muy similar a la entrega continua, es nada más tener un cierto nivel de confianza en mi proceso de integración continua y de entrega continua, en el cual yo ya sé que tengo automatizado muchos de los elementos y que por medio de todos esos elementos automatizados, yo sin ni siquiera ninguna intervención, mientras que pasen todos mis controles y mis procesos de validación que ya tengo automatizados, pues básicamente despliego a un ambiente de producción sin mayor intervención y sin mayor, pues ahí sí que requerimientos, por así decirlo, hacia esos ambientes. Obviamente llegar a este nivel pues requiere mucha madurez y probablemente en etapas iniciales nos quedemos acá, ¿verdad? En el cual yo tengo la integración continua, la entrega continua, que va a entregar entornos de pruebas, que también eventualmente va a entregar a entornos de producción, pero para entregar entornos de producción, pues lo podemos automatizar, pero hacemos una validación todavía manual, por así decirlo, y luego le damos un check o un OK para que se despliegue a producción, ¿verdad? Y por último, pues la operación y monitoreo, que pues al final y al cabo precisamente yo a los equipos que pues obviamente soportan la infraestructura, que configuran esa infraestructura y que pues obviamente necesitan saber qué está pasando, ya no solo en la infraestructura, sino en la aplicación, también para los equipos que lo operan o incluso los equipos de desarrollo, pues les entrego esos elementos necesarios para poder tener la visibilidad que les ayude a, pues obviamente, corregir problemas o eventuales inconvenientes que se puedan llegar a surgir dentro de esos cambios que se están dando al software, ¿verdad? Entonces, estas son como las etapas clave y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cómo precisamente dentro de ese ciclo de desarrollo de software que podemos llegar a tener, integramos esas prácticas de DevSecOps para, pues, obviamente, robustecer todo ese proceso, ¿verdad? Pero tal vez antes de llegar a ese punto, no sé si hay alguna duda o algún punto, alguna pregunta en el chat, Suri, Sí, para que tenemos podamos una resolver. pregunta de Ángel. Ujú. Dice, en su caso mezcló un poco de los términos de API y microservicios. ¿Estos son sinónimos o si son cosas aparte? ¿Cuál es su diferencia? Ah, listo. Gracias, Ángel. Mira, no es que los haya mezclado, lo que pasa es que los microservicios es un patrón de arquitectura de cómo yo divido mi aplicación en diferentes partes, ¿verdad? Eso es el microservicio como tal y tal vez en este punto voy a regresar un poquito acá, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos puntos que ves acá es un microservicio, ¿verdad? Este es un servicio de identidad, un servicio de catálogo y un servicio de órdenes y un servicio de carritos de compras, ¿sí?
Entonces, cada uno de estos microservicios hace una función específica, ¿verdad? ¿Cómo esos microservicios se comunican? Utilizan diferentes elementos o formas de comunicarse, que ahí entran patrones de integración de los microservicios, ¿verdad? Y precisamente una de las formas en la cual los microservicios se pueden llegar a comunicar es por medio de APIs, o sea, una API REST en la cual tal vez aquí tal vez esto no es un microservicio, pero supongamos que esto fuera un microservicio, este microservicio hace una llamada al servicio de catálogos para quizás preguntarle, por ejemplo, qué productos tenés en stock, ¿verdad? Y dame tu stock. Entonces, eso puede ser una llamada por medio de una API REST, ¿verdad? Ese es un método de comunicación, pero no es el único método de comunicación que pueden utilizar los microservicios. Puede haber un método de comunicación, así como lo vemos de este lado acá, en el cual estos microservicios, por ejemplo, para que el servicio de órdenes vaya a descontar el inventario que se está pidiendo para cierta orden. Entonces, para que este servicio de órdenes le diga al servicio de catálogos que tiene que descontar el inventario, él está emitiendo un mensaje. Y ese mensaje lo están escuchando los servicios interesados, en este caso el servicio de catálogos. Entonces, él emite un mensaje diciendo, mira, me están pidiendo del producto X 10 unidades. Valídame que tenga las 10 unidades y descontarlas del inventario si están disponibles, ¿verdad? Entonces, el microservicio de órdenes emite el mensaje y lo escuchan las partes interesadas, en este caso el servicio de catálogo. Entonces el servicio de catálogo lo procesa y devuelve una respuesta igual por medio de un evento. Entonces es otra forma de comunicarse, no es que, por así decirlo, las APIs y los microservicios sean términos intercambiables, sino que las APIs son un método de comunicación y los microservicios son una forma o una arquitectura de cómo yo diseño mi aplicación y servicios. Ya luego, cómo pues precisamente los comunico, ya pues obviamente es un esquema diferente, ¿verdad? Entonces, eso es como que la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, creo que ahí más o menos espero haber aclarado lo que estaban consultando, ¿verdad? Entonces, si quieren, continuemos y si no quedó claro el punto, pues podemos volver a abordar. No sé si hay alguna Mm, otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de Illich. Nos dice, Ujú. respecto a los microservicios que presentó, ¿no sería buena práctica utilizar las tecnologías homogéneas para no volver complejo el mantenimiento y depuración? Claro, Veo que usaron como 4 lenguajes, como 5 bases de datos, etcétera. claro, ahí era lo que les mencionaba en algún punto. Yo puedo elegir la tecnología que mejor se ajuste a la solución, pero ese es un buen punto y es algo importante a mencionar. No porque yo pueda utilizar cualquier tecnología, eh, va a ser lo ideal, ¿verdad? Muchas veces, pues obviamente un equipo de desarrollo tiene un stack sobre el cual maneja y sobre el cual trabaja y al final y al cabo, bajo ese stack yo puedo utilizar o desarrollar los microservicios bajo solo este stack, ¿verdad? Es decir, si volvemos a este ejemplo, pues en este caso la mayoría de servicios utilizan una base de datos de SQL, ¿verdad? Con excepción del carrito de compras o el basket, utiliza una base de datos diferente porque necesita un procesamiento mucho más rápido. Pero probablemente este servicio de órdenes, este servicio de catálogos y este servicio de identidad utilizan el mismo lenguaje y el mismo framework. Y eso quizás es la mejor práctica porque mis equipos de desarrollo hoy por hoy pues ya conocen ese stack tecnológico, pueden desarrollar de manera eficiente sobre ese stack tecnológico y como mencionaba, el mantenimiento va a ser mucho más sencillo. Lo que pasa es que en algunos casos, obviamente tal vez para nuestras regiones y latitudes no es lo común, muchas veces cada uno de estos servicios los maneja un equipo directamente que está dedicado a ese servicio en particular, ¿verdad? Y es por eso que los microservicios plantean esa flexibilidad, pero no quiere decir que yo esté obligado o amarrado a utilizar
pues diferentes lenguajes en los diferentes microservicios o aplicaciones. Yo puedo usar el stack que pues obviamente más se acople a mi expertise y a mis capacidades, y en un eventual caso que yo vea que pues la tecnología no cumple con las necesidades para eso, yo puedo optar por el otro microservicio. Por ejemplo, en este caso, tal vez pongámoslo de manera simple, el Basket siempre utiliza el mismo lenguaje y el mismo framework que utilizan los otros, pero para este yo sé que en lugar de usar una base de datos transaccional, que no es necesario para este caso, voy a usar una base de datos en memoria. ¿Verdad? Porque pues para ese microservicio es lo que lo que mejor funciona, ¿verdad? Pero sí, en ese punto Illich tiene razón. La idea de esto es generar una arquitectura robusta. Los lenguajes de programación y frameworks, pues los defino también de acuerdo a las capacidades de mi equipo, y no es mandatorio pues cambiar de lenguaje en cada microservicio. Me da la posibilidad y la flexibilidad. Bueno, entonces eso tal vez es un buen punto ahí a aclarar. Entonces, si gustan, continuemos. Como les comentaba, regresando ya al punto del ciclo de DevSecOps, ¿verdad? Básicamente, el primer punto, como les mencionaba, es la parte de la planificación, ¿verdad? Y la planificación precisamente es por medio de ese proceso ágil que yo pueda llegar a tener herramientas que me permitan gestionar todo ese proceso de gestión de requerimientos, de sprints, de backlogs y de información que pueda yo llegar a tener dentro de, pues obviamente, lo que estoy creando en mis aplicaciones o servicios, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto nos ayuda a tener esa retroalimentación de manera oportuna y de manera síncrona, que también es un punto importante en todo este proceso, ¿verdad? La comunicación asíncrona, para que pues obviamente saber qué, pues obviamente qué estamos priorizando, qué estamos trabajando y cómo yo también puedo definir los diferentes elementos que pues obviamente van a necesitar mis aplicaciones y servicios para entregarlos de una manera eficiente. Entonces, tener herramientas y esa práctica, ¿verdad? Que muchas veces van regidas por una metodología ágil como Scrum o alguna otra que puedan llegar a utilizar, precisamente apoyado con esas herramientas para que pues obviamente los equipos trabajen o se enfoquen en los servicios y en los elementos que puedan llegar a estar construyendo. Por ejemplo, aquí el ejemplo que se pone en la captura, si se alcanza a ver, es básicamente Azure DevOps, que es una de las plataformas que nosotros utilizamos precisamente para todo ese ciclo, que tiene una parte que se le conoce como boards, ¿verdad? En la cual, pues precisamente ahí tengo los boards Kanban que se le conocen, donde tengo pues esas columnas, ¿verdad? En donde estoy moviendo las tareas a las diferentes etapas que puedan llegar a tener para precisamente poder ir, pues obviamente programando todos esos requerimientos que se van dando y obviamente priorizándolos y entregándolos y asignándolos a las personas que corresponden y así también evaluar el rendimiento del equipo para pues obviamente saber que pues obviamente no existen los términos comúnmente que se le llaman como burnout y todos esos temas relacionados a los rendimientos de los equipos, ¿verdad? Y así como estas herramientas, al final y al cabo, estas prácticas también son prácticas, por así decirlo, estándar, que cuando vemos o buscamos herramientas que nos apoyen con ese proceso, regularmente todas siguen el mismo esquema, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Azure DevOps, pero también está, por ejemplo, otro ejemplo como Atlassian con Jira, que muchas veces siguen los mismos esquemas y que no necesariamente por decir yo voy a usar DevOps, tengo que usar X o Y tecnología, sino que muchas veces las herramientas siguen el mismo patrón, los mismos estándares y que pues obviamente se acoplan precisamente a esas necesidades. Entonces es parte importante el elemento de planificación. Luego tenemos el elemento de la integración continua, que aquí se dividen en varios elementos que ahorita vamos a ir discutiendo. Y el primero de ellos es precisamente el control de versiones, ¿verdad? Es básicamente, y esto tal vez es lo más común para todos y creo que la mayoría lo conoce, es precisamente cómo yo puedo tener un repositorio central de gestión de versiones para, pues obviamente, llevar el control de los cambios que se están haciendo a nivel del código, ¿verdad? Pero lo importante a nivel de un proceso de integración continua dentro del ciclo de DevOps es la estrategia que yo voy a utilizar de flujo de trabajo en Git y ahí regularmente se le conoce como el Git Flow, ¿verdad? Que de hecho hay un flujo de trabajo que se llama Git Flow, pero básicamente cómo yo
diseño esa arquitectura de mis ramas, que es como el patrón común de Git, para precisamente habilitar ese proceso de integración continua de una manera robusta, ¿verdad? Y lo que regularmente en la industria plantean manejar es un flujo de trabajo que se le llama trunk-based development, o un flujo de trabajo en Git basado en el trunk, ¿verdad? Y el trunk no es más que mi rama principal, como acá se ve en la imagen, y para yo desarrollar nuevas características o nuevas funcionalidades, lo que plantea el trunk base es pues sacar ramas, obviamente que son ramas que vienen a partir del main o del trunk, y que esas ramas sean de corta duración, ¿verdad? Es decir, que no duren mucho tiempo que no existan durante mucho tiempo para que ese código se integre de manera continua, y por eso ahí viene el término de integración continua, hacia la rama main, para que cuando se integre pueda pasar ciertos métodos de validación que me permitan comprobar que el código que se está integrando pues esté en condiciones para poder ser desplegado, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los principios que sigue la integración continua, y que va apoyada por precisamente el control de versiones, y que aquí, pues todos estos elementos se van enforzando con a veces políticas a nivel de las ramas, políticas a nivel de los repos, para que pues obviamente los equipos de desarrollo pues puedan hacer su flujo de trabajo, y que puedan integrarlo de acuerdo a esas políticas que pues obviamente vamos estableciendo. Chrome-based no es el único modelo de Git que se puede dar y que habilita la integración continua, es el más recomendado, pero existen otros flujos que pues al final y al cabo, como siempre vemos en todos estos casos, podemos adaptarlo a mis necesidades específicas. Pues obviamente cada adaptación o cada cambio pueda tener sus ventajas y desventajas, pero pues este es uno de los principios fundamentales, y es definir una estrategia de Git que me ayude a establecer ese flujo de trabajo para que pues mi código pueda ser integrado lo más rápido posible a una rama principal, y que esa rama principal dispare procesos automatizados que ahorita vamos a ver para comprobar que lo que se está integrando pues obviamente cumpla con las necesidades de mi aplicación y servicio, ¿verdad? Entonces ese es el primer principio. Luego justo tenemos, siempre continuando con el proceso de integración continua, ya empiezan procesos de validación automáticos que precisamente podemos configurar en lo que se le conoce como pipelines, para precisamente hacer un análisis de código con herramientas que me permitan analizar pues obviamente ese código que estoy generando. Yo les mencionaba que al inicio que ese análisis se puede llegar a integrar precisamente en los entornos de desarrollo, pero pues como sabemos, si alguien puede ignorar esos riesgos de seguridad o problemas de calidad de código que se están generando, pues tener un control posterior a que se integre pues precisamente ese código a la rama o a las ramas, para pues obviamente validar que pues lo que se está entregando no lleva la menor cantidad de vulnerabilidades posible. Y el primer análisis que se hace es un análisis que se llama SAST, que es básicamente un Static Application Security Testing, en el cual analiza mi código estático, es decir, analiza pues todos los archivos de código que yo generé para saber si hay problemas de calidad de código, ¿verdad? Y vulnerabilidades potenciales que se puedan llegar a estar generando por problemas en la estructura del código, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos importantes y una de las primeras validaciones que se hacen para probar que mi aplicación, pues obviamente lleve la menor cantidad de problemas posible. Luego viene la ejecución de las pruebas unitarias, que regularmente esas pruebas unitarias el propio desarrollador pues genera mientras también está desarrollando las funcionalidades de la aplicación, y que de acuerdo a la pirámide de pruebas, y si alguno la conoce, y para eso vamos a tener una sesión también más específica para ver este tipo de escenarios de pruebas, que básicamente son las pruebas base de toda la funcionalidad de mi código, y que básicamente prueban las pequeñas partes de mi código, y que estas se ejecutan también de manera automatizada cuando el desarrollador
empuja los cambios a las ramas de nuestro repositorio para validar que pues obviamente pasa en esas validaciones, y que si no, pues no pasa esas validaciones, pues obviamente yo o deniego la integración del código a las ramas principales, o le notifico a las personas para que pues obviamente puedan hacer las correcciones necesarias para pues obviamente generar los cambios necesarios dentro de nuestra base de código. Y luego, pues, en la última fase de la integración continua, que dicho sea de paso, estas son como fases fundamentales, no quiere decir que sean todas, yo puedo agregar elementos que, pues, obviamente me sean de utilidad dentro de ese proceso de integración continua, pero esto es como lo mínimo que podríamos llegar a necesitar y a tener dentro de ese proceso de integración continua, es precisamente la generación de ese artefacto que al final y al cabo es el que se va a desplegar a los diferentes ambientes que yo pueda llegar a tener. Y ese artefacto no es más que pues obviamente mi código compilado, que ya pasó todos los conjuntos de pruebas y de procesos que vimos hace un momento, y que pues al final y al cabo me generan el entregable que va a poder ser desplegado a los ambientes regularmente en una arquitectura de microservicios, y por eso es justo uno de los escenarios. De hecho, digamos que los microservicios y DevOps nacieron por los mismos principios, no necesariamente por eso nació DevOps, porque antes de los microservicios DevOps ya empezaba a funcionar, pero también los microservicios ayudan mucho a reducir esa capacidad o ese esquema de cómo yo puedo entregar aplicaciones y servicios de una manera eficiente, porque regularmente los microservicios yo los contenerizo o utilizo aplicaciones basadas en contenedores, y los contenedores son muy fáciles de generar y desplegar, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí, en el ejemplo que se pone, justo se genera un contenedor que se guarda en un registro, que es un registro seguro, que es para mis aplicaciones y servicios, y que eventualmente ese contenedor se despliega a alguno de los ambientes, ¿verdad? O es el siguiente proceso, que es el proceso de entrega continua, que ahorita lo vamos a ver, para que pues obviamente ese contenedor que ya pasó mis validaciones de seguridad, de análisis estático, ¿verdad? Del código, y que pasó mis pruebas unitarias o incluso mis pruebas de integración, que también podría pasar como ese proceso de integración continua, para que pues obviamente sé que tengo cierto grado de confianza en ese artefacto que estoy generando para poder ser desplegado, ¿no? Y luego pues obviamente viene el proceso de entrega continua, que básicamente aquí tengo una segunda fase de análisis en la cual se le llama un software composition analysis, que básicamente lo que hace es ya no solo analizar mi código plano o mi código base, sino analiza todas esas dependencias que tiene mi código para funcionar. Y por ejemplo, de esas dependencias que hablamos son las librerías que usamos para programar nuestro código, ¿verdad? Regularmente nosotros utilizamos librerías de terceros, librerías del open source, que no sabemos qué nivel de vulnerabilidades pueden llegar a tener. Entonces aquí se hace ese segundo análisis en el cual se comprueba esas librerías, y en el caso de que, por ejemplo, utilizo contenedores, esos contenedores también vienen de una imagen base, ¿verdad? Es una imagen de la cual yo estoy partiendo para generar mi imagen final, que pues un contenedor está basado en imágenes. Bueno, entonces yo analizar también esa imagen que tiene elementos adicionales a mi aplicación y que pueden llegar a tener vulnerabilidades y que pueden llegar a ocasionar problemas. Entonces yo analizo ese otro elemento para pues garantizar que ese artefacto generado pues no tiene vulnerabilidades ya una vez compilado y creado para ser desplegado. Bueno, entonces si yo paso esos elementos, pues ya puedo decir yo desplegada de manera automática a un ambiente de staging o a un ambiente de UAT, no tal vez a producción, pero sí a un ambiente de UAT y de staging, para que yo pueda ejecutar ya mis pruebas probablemente funcionales, ¿verdad? Que son las pruebas que pues comprueban que la aplicación hace lo que tenga que hacer, ¿verdad? Tal vez ya no son pruebas de código, de seguridad, o pruebas de que pues las funciones de mi código pasan diferentes elementos, sino que ya pues es una prueba funcional en donde pues obviamente cumple con el requerimiento del negocio o la necesidad que se está planteando, ¿verdad? Y eso es como la siguiente etapa, pues obviamente el despliegue de ambientes y las pruebas que yo pueda llegar a hacer
para comprobar que ese código pues está listo eventualmente para salir a producción. Entonces, ese escenario pues precisamente puede llegar a ser de manera manual, ¿verdad? Que es tal vez el primer paso cuando estoy haciendo todo este tipo de procesos, y cómo yo registro todo ese set de pruebas, ¿verdad? También por medio de herramientas que pues obviamente generan esa evidencia para pues también garantizar que pues pasó el conjunto de pruebas preestablecido y que para entidades que tienen regulaciones o que tienen que entregar evidencia de todos los elementos que llegó a pasar previo a salir a producción, pues ahí pueden generar toda esa información necesaria y eventualmente de una manera progresiva, pues poder generar pruebas automatizadas que ya no tengan que tener esa intervención manual de las personas, sino que pues yo pueda ejecutar también dentro de ese flujo de automatización que me permite integrar el código, generar artefactos, desplegar los ambientes, correr esas pruebas automatizadas que me ayuden pues obviamente a garantizar que pues obviamente el código también está cumpliendo con las necesidades del negocio y también registrar esas evidencias, aunque sean pruebas manuales, para pues obviamente esas a veces regulaciones o necesidades que tenemos de auditoría para comprobar pues obviamente que nuestra aplicación y servicio cumple con lo que estamos definiendo, ¿verdad? Entonces, eso se vuelve importante dentro del proceso de entrega continua. Y por último, como les mencionaba, en ese flujo, ¿verdad? De entrega de aplicación, pues está el despliegue continuo, que como les mencionaba, no es más que si yo tengo el nivel de confianza y madurez de que todos mis procesos que yo tengo automatizados para precisamente entregar aplicaciones y servicios, pues yo tengo ese grado de confianza de que pues al poder pasar todos esos controles que yo pueda llegar a tener establecidos dentro de mi pipeline y mi proceso de integración continua y entrega continua, pues hacer un despliegue continuo que yo sé que pues ya pasó todas mis validaciones, despliego a producción, ¿verdad? Como les digo, llegar a este nivel, pues es obviamente un nivel de madurez bastante alto. A veces este tema de despliegue continuo incluso se puede poner un proceso de aprobación, ¿verdad? Para que alguien diga, ah, ok, voy a revisar todo lo que pasó, la información que ya se analizó y se hizo de pruebas. Y cuando yo tengo la certeza de que todo está bien, pues le doy un OK y se despliega, ¿verdad? Que es más o menos el ejemplo que vamos a ver en unos momentos, ¿verdad? Entonces, básicamente, ese es el proceso de despliegue continuo, no es más que tener un grado de confianza en mi proceso de automatización que me permite a mí poder desplegar de una manera, pues, sin mayor intervención hacia un ambiente de producción, ¿verdad? Y eso todo lo necesito apoyar precisamente con la parte de operación y monitoreo, ¿verdad? Que básicamente la parte de operación y monitoreo, pues obviamente no es más que tener elementos para, en la parte de monitoreo, para pues obviamente poder comprobar que mi aplicativo, que mis servicios, que mi aplicación y lo que estoy generando, pues no está generando problemas luego de un despliegue, porque a pesar de que quizás pasemos todas nuestras validaciones, pasemos todos nuestros controles, siempre pueden haber errores, ¿verdad? Y eso es común. Entonces, como yo pongo elementos en esas aplicaciones y servicios en infraestructura que pues obviamente me ayuden a determinar que, por ejemplo, un ejemplo simple, después del despliegue estoy teniendo, anteriormente mi media era de errores 500 de 10 por cada hora, por poner un ejemplo, pero ahora estoy teniendo 50, 60 errores 500 en mi aplicación después de desplegar a producción. Entonces, eso es un indicio de que algo está pasando en la aplicación y en el servicio. Entonces, que quizás debo hacer rollback a la versión anterior que pues no generaba esos problemas. Entonces, justo esos temas de monitoreo, alertas y login me ayudan a mí a determinar que a pesar de que pues yo pasé todos mis controles y desplegué a producción, pues tener esa visibilidad de que pues obviamente algo está pasando en la aplicación y poder tener elementos suficientes para saber qué está pasando y pues obviamente recuperarme de una manera más rápida y eficiente, ¿verdad? Y eso apoyado con todo el tema de operación, en la cual, por ejemplo, si hablamos, como les mencionaba, de contenedores, que regularmente es el esquema que se utiliza para una arquitectura de microservicios, como yo puedo
precisamente tener arquitecturas o en este caso plataformas de orquestación de contenedores que me ayuden precisamente a mí a tener o quitarme esa parte de gestión de la infraestructura y gestión de, pues obviamente, los elementos que conlleva, pues en este caso, desplegar contenedores y manejar contenedores, y yo se los entrego a plataformas como en este caso AKS, que es Azure Kubernetes Services, pero no es el único, hay muchas plataformas de Kubernetes que me ayudan a mí, pues precisamente a establecer un entorno robusto para la orquestación de contenedores. Y todo esto apoyado precisamente con elementos que me ayuden a gestionar las configuraciones y la creación de esos recursos de infraestructura de manera eficiente y también por medio de código, como hoy por hoy lo hago para mi aplicación. Yo defino mi aplicación basada en código. Yo también puedo definir mi aplicación y mis configuraciones por medio de código, ¿verdad? Y aquí entran tecnologías como Terraform que me permiten a mí generar a demanda o generar bajo un script de código los recursos de infraestructura, generar una máquina virtual, generar esa capacidad de orquestar contenedores basado en una base de código que eventualmente me va a permitir a mí, obviamente, tener un modelo de estado deseado, porque yo sé que mi fuente de confianza es mi código, al igual que para mi aplicación, es mi código para la infraestructura también y sus configuraciones de infraestructura. Entonces yo puedo tomar eso para reproducir de una manera eficiente, ya sea si, por ejemplo, llegan a hacer un cambio que impacta en la aplicación o si necesito un ambiente que sea similar a otro que tengo y yo no tengo que ir a configurar todo eso de manera manual y puedo entregarlo de una manera más rápida y eficiente, ¿verdad? Y por último, entra un término que se le conoce como GitOps, que básicamente es como yo, apoyado con infraestructura como código y ya una vez desplegada la infraestructura como código, como yo las configuraciones que pueda llegar a necesitar mi aplicación, por ejemplo, tal vez un ejemplo simple, las cadenas de conexión que voy a necesitar en los diferentes ambientes, que obviamente eso no está tachado al código de la aplicación, sino que es un elemento probablemente de configuración que yo hago a nivel de variables de entorno o algún archivo de configuración que pongo en donde se está corriendo mi aplicación, como yo también lo gestiono bajo un modelo de estado deseado, ¿verdad? En el cual también esos cambios o esas configuraciones que necesita mi aplicación, pues son almacenadas en un repositorio y que pues obviamente son leídas para ser aplicadas en donde está corriendo mi aplicación y servicio para pues precisamente garantizar que esas funcionalidades cumplen con lo necesario. Y básicamente GitOps me permite precisamente tener esa parte de configuración realmente la idea de todo esto es tener todo en Git. Si se dan cuenta aquí, habla de la infraestructura como código, la configuración de mi aplicación y mi aplicación como tal, para que pues obviamente todo eso se aplique y que existan procesos automatizados que automáticamente estén seteando esos valores en los ambientes para que no existan drifts, como se le conoce, o que no existan diferencias en los ambientes para garantizar que siempre se sigue las configuraciones que pues obviamente yo ya establecí y que tengo una fuente de confianza donde verlas. Puedo saber quién cambió, si es que hubo algún cambio, puedo hacer un rollback de una manera eficiente y yo no tengo que ir al servidor, no tengo que ir al contenedor a hacer esos cambios porque yo estoy utilizando este método que me permite aplicar configuraciones y estar detectando los cambios que se están dando para aplicarlos, obviamente, y pues también para corregirlos en caso sea necesario. Entonces, todos estos son los elementos base que podemos llegar a tener en DevOps y DevSecOps que básicamente me van a ayudar a tener un esquema robusto a la hora de entregar aplicaciones y servicios en arquitecturas modernas y arquitecturas robustas dentro de nuestro proceso. Bueno, entonces, al final, todo esto pues nos da valores y beneficios, pero tal vez antes de pasar a eso, no sé si nuevamente tenemos alguna pregunta o algún comentario dentro del Sí, chat. tenemos una pregunta de Eddie. Dice, Ujú. ¿algún otro patrón de versionamiento que recomienden? ¿Y por qué Gitflow es el que recomiendan ustedes? Ok, el patrón que se recomienda
para integración continua y delivery continuo no es Gitflow. Gitflow es uno de los patrones más comunes que se utilizan. Lo que se recomienda dentro de la integración continua y el delivery continuo es trunk-based development. Y eso está apoyado por métricas que lanza una consultora que mide los estándares de DevOps y DevSecOps en la industria, que es DORA, ¿verdad? Anteriormente era de varios partners, ahora es una unión entre Google y la empresa Dora, y ellos recomiendan por eficiencia y rapidez que se utilice Tron-Base para todo el proceso de DevOps y DevSecOps, ¿verdad? Hay un estudio que lanzan cada año en donde salen esas métricas que ellos hacen a nivel de diferentes empresas que implementan DevSecOps y DevOps, y el esquema recomendado es Tron-Base, ¿verdad? Em, Sin embargo, no es el único modelo, ¿verdad? Está Gitflow, que justo es un esquema bastante común y tradicional en las empresas, que Gitflow regularmente utiliza una rama de dev, utiliza probablemente una rama de OAT y utiliza una rama main o de producción, y que de cada una de esas va subiendo el proceso hasta llegar a la rama main, que es la que se despliega a producción, ¿verdad? Pero existen otros flujos como GitHub Flow también, que viene de la empresa GitHub, ¿verdad? Que es muy similar a la Trunk Base, con la diferencia que en ese escenario las ramas features son de un poco más de alta duración. Existe solo una rama main, ¿verdad? Pero sacan ramas features para desarrollar los cambios, y esa rama pues puede durar más en el tiempo. Trunk Base dice que no debería de durar incluso esa rama Tron-Base menos de un par de días, incluso un día, porque también ahí definimos que nuestros sprints son de 1 o 2 semanas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que se recomienda y es por estándares que se utilizan en la industria, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta en ese sentido para él. Aquí estoy viendo otra pregunta. Gerson dice, ¿qué productos o servicios recomiendas para el análisis de código estático dinámico? Mira, ahí depende mucho del lenguaje de programación, del framework, ¿verdad? Nosotros particularmente como Sega, pues estamos trabajando con Snyk, que fue uno de los que mostramos en el slide, ¿verdad? Snyk es una herramienta bastante versátil. Una de las características a mí particularmente me gusta mucho Snyk es su integración tan amigable con los entornos de desarrollo para los equipos de desarrollo, porque se integran los IDEs, en donde pues obviamente ahí pueden ver ellos los problemas de seguridad que están teniendo, ¿verdad? Y vamos a tener una sesión precisamente sobre este tema de análisis de código, en el cual vamos a profundizar un poquito más en esos temas de esas herramientas, en este caso de la herramienta Snyk, para que puedan ver esas características. Pero también podemos manejar GitHub Advanced Security, que es de GitHub, ¿verdad? Bueno, de Microsoft también. Y recientemente empezamos a trabajar con Checkmarks, que es otra de las herramientas que nosotros podemos apoyarles. Pero realmente es muy particular dependiendo de tu necesidad y el nivel de análisis que puedes llegar a querer, porque existen muchas herramientas más. Está Veracode, ¿verdad? Que es una de las que más se utilizan también en el mercado en conjunto con Checkmarks. Entonces, realmente ahí dependerá mucho de tu necesidad puntual para el caso en específico, y también relacionado con lenguajes y frameworks. Bueno, esa tal vez sería la respuesta. Y por último, te dice las revisiones de seguridad de código, ¿quién las hace? ¿Algún especialista en seguridad externo o interno o algún desarrollador? Okay. La pregunta dice, las revisiones de seguridad de código de librerías externas, contenedores, etcétera, ¿quién las hace? ¿Algún especialista en seguridad externo, interno o algún desarrollador? Las revisiones las automatizamos para que las haga una herramienta. Ahora, los resultados, ¿verdad? Regularmente, la mayoría de herramientas reportan esa información a un dashboard central. Ese dashboard central lo debería de tener el equipo de ciberseguridad para que, pues obviamente, uno, generen ya sea políticas específicas o excepciones porque la vulnerabilidad quizás no aplica o no es tan grave, para que nuestro proceso de integración continua y de delivery continuo, si genera un error por esas vulnerabilidades, pueda llegar a pasar, o se le informe al desarrollador que tiene que corregir el problema que se está reportando. Realmente esa información, al integrarlo en todo este proceso de DevOps y de DevSecOps,
lo deberían de recibir todos. Obviamente siempre hay departamentos encargados y como les mencionaba, la idea de este esquema de DevSecOps es que sea un esquema más colaborativo entre las áreas de desarrollo, seguridad y operaciones. Entonces, la idea es que cada uno tenga sus elementos necesarios para, pues obviamente, tener la visibilidad de lo que está pasando, pero que pues obviamente todos sean responsables de eso. La responsabilidad no solo es de ciberseguridad, no solo es de operaciones, es también de los desarrolladores y pues obviamente de ahí sí que toda la organización, ¿verdad? Por eso también DevSecOps o DevOps plantea que es un cambio cultural de toda la organización, ¿verdad? Entonces, pero en concreto, las herramientas regularmente brindan un dashboard en el cual los equipos de ciberseguridad pueden ver y pues obviamente decir, mira, esto no es aceptado, hay que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, espero ahí haber respondido esa pregunta. Tenemos otra pregunta también en el otro chat Ujú, de Alex. ujú. Dice, también hay una que se llama Fortify para análisis de código. ¿Tiene el mismo alcance? Fortify es una herramienta muy similar. Yo no, esa herramienta no la conozco a detalle porque ya, como les digo, hay diferentes marcas, ¿verdad? Pero regularmente sí. O sea, cada herramienta tiene, regularmente los análisis de códigos en general, como estándar, se dividen en análisis estático de código, análisis de composición, que se le llama, que es donde se examinan las librerías, y pueden existir otro tipo de análisis como análisis dinámico, ¿verdad? Entonces, regularmente esas son como que tres categorías base, ¿verdad? Y regularmente las herramientas, cada uno tiene sus módulos o sus motores para hacer el análisis de cada uno de esos tipos de funcionalidad, ¿verdad? El análisis dinámico es el que es más complejo porque puede llegar a generar muchos falsos positivos, porque el análisis dinámico no es que sea un pentesting, pero sí prueba, por ejemplo, el OWASP Top 10, ¿verdad? Que es como lo más común. Y básicamente ahí es cuando ya la aplicación está desplegada y se va a un endpoint a validar si ve alguna vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces es más o menos por ahí. Entonces espero ahí haberte aclarado la pregunta. Y aquí estoy viendo otra sobre la pregunta de Gerson que dice, con respecto a la tecnología de Microsoft, ¿existe algo parecido a GitFlow? En ese caso sería Azure. No entiendo muy bien tu pregunta, Vinia Padilla, pero en Azure tenemos Azure DevOps que nos gestiona todo el ciclo de DevOps o DevSecOps que podemos llegar a tener, ¿verdad? Dentro de Azure DevOps tenemos boards, como lo mencionaba en un inicio, tenemos los repositorios que se llaman Azure Repos, que ahí es donde gestionamos todo el versionamiento de mi código y ahí podemos aplicar pues obviamente todo el flujo de Git que podamos llegar a definir. Y si tu pregunta va orientada si Microsoft tiene alguna recomendación de Gitflow, no, te diría yo, porque realmente, como te digo, son como estándares en la industria que ya están predefinidos y quizás en algún punto salga algún otro mejor, pero regularmente Microsoft internamente incluso utiliza Trunk Base, ¿verdad? Entonces, como te digo, la recomendación a nivel de DevOps y DevSecOps es que se utilice Trunk Base y si no es posible usar Tron Base, lo más similar a eso y acoplándose pues obviamente a las necesidades. Entonces espero ahí haber respondido más o menos tu pregunta si esa era y si no pues por favor vuelve a replantearla para poderte responder. Sí, listo, entonces creo que ya no hay más preguntas y vamos a continuar para terminar con la presentación y así les muestro un poquito el demo para que podamos ver más o menos estos temas que les he platicado un poquito en acción. Entonces, por último, como les mencionaba, tenemos valores y beneficios, que al final y al cabo, estos valores y beneficios, pues son muy específicos o muy generalizados, mejor dicho, y que pues cada empresa o cada organización pues les puede encontrar diferentes valores a lo que pues acá estamos viendo, ¿verdad? Pero de manera general, la idea de DevSecOps lo que busca es precisamente que algunos de estos beneficios, si es posible todos, se puedan llegar a ver dentro del proceso, ¿verdad? Que hagamos para la implementación de estas prácticas. Y el primero, como todo, al final las organizaciones lo que buscan es aumentar la rentabilidad, ¿verdad? Es básicamente, es acelerar el time to market, porque
Cada vez estamos en un mundo más competitivo a nivel de servicios y aplicaciones digitales y la idea de todo esto es la agilidad, más que tal vez velocidad de tiempo, que es lo que eventualmente se alcanza, es cómo yo me puedo adoptar a esos cambios de una manera ágil y que me permita poder construir lo que pues obviamente la industria me está demandando o pues el negocio necesita, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los valores importantes a la hora de implementar este tipo de prácticas y metodologías. Y también tenemos el tema del enfoque Mean Time to Failure a Mean Time to Recovery, que era lo que les mencionaba en la parte de operación y monitoreo, ¿verdad? Yo tener elementos que me ayuden a determinar qué está pasando y recuperarme de una manera eficiente, porque al final las aplicaciones pueden fallar y eso no lo vamos a evitar. Entonces, ¿cómo yo tengo visibilidad para recuperarme de una manera eficiente y obviamente teniendo trazabilidad de lo que está pasando? En lugar de enfocarme a que no falle, porque pues sabemos, la idea es obviamente que no falle, pero sabemos que puede llegar a fallar, a cómo yo tengo elementos que me ayudan a recuperarme de una manera eficiente. Los últimos son la seguridad y la calidad en servicios en general, como hablamos, con herramientas de análisis de código, ¿verdad? Y calidad de código, cómo nos permiten precisamente analizar todo lo que estamos generando para que genere la menor cantidad de vulnerabilidades posible lo que estamos entregando. Luego tenemos la gestión y visibilidad, que básicamente es justo cómo yo puedo saber cómo mis equipos están priorizando las cosas, cómo se está planificando, cómo se está dando las prioridades dentro de la organización y todo eso tener una visibilidad clara de lo que está pasando, que al final y al cabo se vuelve sumamente importante porque como hablábamos en el primer punto de los beneficios, es el time to market, ¿verdad? Entonces eso se vuelve súper importante. Y los últimos dos que van muy de la mano es esa autonomía de los equipos, ¿verdad? Porque al final y al cabo este tipo de esquemas me permiten a mí a reducir los traslados de responsabilidades y esos procesos a veces de aprobaciones que pues conlleva juntarse o tener algo muy específico, muy rígido, no es que se elimine, sino no es posible por regulaciones o por temas internos, pero como yo facilito esos pasos para que pues obviamente podamos desplegar esos servicios a los diferentes ambientes de una manera eficiente y darle la autonomía a los equipos para precisamente poder entregarlos sin mayor traslado de responsabilidades. Y eso lo potencia precisamente el último punto, que es la automatización, que precisamente nos ayuda a reducir la mayor cantidad de errores humanos y agilizar todos los esquemas de pruebas y despliegues que pues obviamente conllevan entregar un aplicativo a los diferentes ambientes que podamos llegar a tener, ¿verdad? Entonces eso se vuelve súper importante y es uno de los pilares que también DevOps plantea, que es automatizar la mayoría de cosas posibles para reducir el error humano, ¿verdad? Que pues como sabemos todo puede pasar en alguna presión o en alguna carrera, pues nos puede llegar a pasar que cometemos algún error a la hora de hacer alguna configuración, ¿verdad? Entonces eso es parte importante. Y al final, un esquema como de pipeline, ¿verdad? Que vemos que más o menos es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Es básicamente cómo yo puedo, desde que el desarrollador pues genera su línea de código y lo empuja al repo, disparar procesos automatizados de integración continua que construyen, que hacen el análisis del código, que generan sus pruebas unitarias e integración y que eso eventualmente, pues en el caso de los contenedores, que eso es lo que vamos a ver hoy, generan una imagen de Docker que se guarda en un registro, en este caso en un registry de Azure, y que posteriormente que se genera ese en el registry, pues se dispara un proceso de release que despliega a QA y con una aprobación posteriormente pueda llegar a producción, ¿verdad? Eso es como el flujo base que vamos a ver ahorita para que se hagan una idea más o menos de cómo sería un proceso, obviamente más o menos, ¿verdad? Y obviamente esto es un ambiente de pruebas y demo, pero al final y al cabo cuando se implementa pues ya se ponen los controles y el flujo que pues la organización o el proceso necesita, ¿verdad? Entonces, esto es como de manera general lo que es DevSecOps. Aquí hay un pequeño roadmap que regularmente se plantea, ¿verdad? Para pues obviamente adoptar este tipo de prácticas y es precisamente la definición, cómo yo puedo entender el Domain Driven Design, la containerización, los microservicios,
Ya entendiendo eso, cómo hago el análisis de cómo puedo desgranar mi aplicación, partirla basado en los principios del Domain Driven Design, que ahí entran estos principios que ven acá, son los principios del Domain Driven Design. Cada uno de esos elementos, pues obviamente, tiene sus conceptos y su forma de verlos, que son, la verdad, no son tan complejos, son bastante simples, pero dan una buena base para, pues, entender mi aplicación y cómo partirla. Y luego todo el proceso de la cultura, ¿verdad? Y del proceso de SDLC, que yo defino como un blueprint, ¿verdad? Para ver qué voy a implementar, para posteriormente tener un diseño de mi arquitectura de microservicios, un ecosistema tecnológico que ahí mencionamos como lo que planteaban de que en lugar de usar 10 tecnologías, yo voy a definir un ecosistema sobre el cual mis equipos van a trabajar y de ese ecosistema no se deben salir para posteriormente pues adoptar, ya implementar todas las tecnologías, ¿verdad? Que conlleva pues precisamente poner todo esto en práctica. Entonces eso es como que un roadmap muy simple, obviamente cada etapa tiene sus particularidades y dependiendo en el punto que yo esté, pues, se puede empezar de una u otra para pues obviamente establecer este tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces, esto es como la presentación de DevSecOps y lo que queríamos darle hoy. Tenemos 15 minutos para ver el demo, ¿verdad? Vamos a pasar a eso y vamos a dejar las preguntas que quedan al final para ver si pues hay algo más que querían resolver, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla un momento para compartirles lo que quiero que vean del demo, ¿verdad? Entonces, un segundo, ya les vuelvo a compartir. Ok, entonces vamos a compartir de nuevo acá. Y solo Suri me confirmas que vean mi navegador. Sí, ya lo vemos. Ok, listo. Entonces, esto es Azure DevOps, ¿verdad? Que es la plataforma que estamos utilizando nosotros particularmente para todo el proceso de DevOps. Como les mencionaba en un inicio, pues acá Azure DevOps tiene la parte de Works, que es toda la parte de gestión de proyectos, tiene la parte de repos, ¿verdad? Que es donde gestiono mi versionamiento de código. Tiene la parte de pipelines, que es la ejecución precisamente de los procesos de pipelines de integración continua y delivery continuo, y tiene la parte de test plans, que es para todo el proceso de gestión de pruebas, ¿verdad? Ahorita nos vamos a enfocar mucho en el proceso de pipeline, que básicamente pues es un proceso de despliegue de aplicaciones y servicios de una manera automatizada, cuando se hacen cambios al código para eventualmente pues hacer todo ese despliegue a los diferentes ambientes que podamos llegar a tener, ¿verdad? Tenemos una aplicación bastante simple, que es un API. Realmente no es nada complejo, no tiene una interfaz gráfica ahorita porque solo es un API, pero básicamente el API, acá voy a poner Postman, que es una herramienta para llamadas de APIs. Le voy a hacer un poco de zoom para que se vean mejor, pero básicamente esta API lo que me devuelve son productos, ¿verdad? Como lo que hablábamos hace un momento del catálogo, ¿verdad? Entonces aquí me devuelve una serie de productos, ¿verdad? Y básicamente ahorita la funcionalidad que no tiene agregada es, si mal no estoy, es la de consultar un producto, ¿verdad? Creo que aquí me va a volver un error 404 porque esta funcionalidad no está implementada en el código, ¿verdad? Entonces digamos que vamos a agregar esa funcionalidad al código para que pues obviamente esa parte pues pueda funcionar, y tengo como dos ambientes, ¿verdad? Tengo un ambiente de UAT, que es el que están viendo acá, y tengo un ambiente de producción, que es este que está acá. Lo único que cambia es la IP, en este caso. De igual manera, esto tiene otros productos, aquí me devolvió, y si vemos la consulta de igual de manera de esto, ¿no? Pues básicamente acá igual me devuelve un 404. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es cambiar esta base de código, que ya lo tengo acá listo, dicho sea de paso. Este es el código que se está generando. Esto es un microservicio que está desarrollado en Java con Spring Boot, que es un framework de Java, de hecho está muy enfocado a las partes de generar microservicios, ¿verdad? Y básicamente aquí tengo la función que, como les digo, me devuelve ese producto cuando le hago consulta por medio de su ID. Este es una API REST, como hablábamos en algún momento. Este es el patrón que utilicé para este. Ahora puedo utilizar algún otro patrón que yo quisiera a la hora de comunicarme con el microservicio. Entonces lo que voy a hacer ahorita es descomentar esta línea de código, estas líneas de código,
que básicamente son las que habilitan la funcionalidad de de obtener un producto, ¿verdad? Entonces, acá lo que voy a hacer es, incluso lo voy a probar antes de, pues, de empujarlo, ¿verdad? Para garantizar que estemos bien. En este caso, como es Sprint, si alguien conoce Sprint, pues básicamente aquí lo que hago es darle un Sprint boot run. Aquí solo voy a levantar Docker porque esto utiliza, como les mencionaba, contenedores para funcionar. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, pues esto necesita una base de datos principalmente para funcionar. En este caso es una base de datos de Mongo. Bueno, entonces solo voy a levantar la base de datos para que pueda llegar mi microservicio y poder funcionar. Bueno, entonces, esperemos ahí que levante. Y yo creo que sí, ya levantó. Entonces, voy a hacer la prueba en mi ambiente local. Ahora voy a copiar esto de acá. Y vamos a ver si nos funciona. Sí, ahí está. Esto es mi ambiente local. Ah, no, perdón. Aquí estoy en el ambiente público. A ver si nos devuelve datos. Y si no, lo probamos directamente a la nube. Creo que es porque no tengo levantado otro servicio acá. Bueno, si no, continuemos y luego lo vemos localmente. Entonces, el cambio ahorita lo vamos a empujar hacia nuestro repositorio central, que va a ser el repositorio que tenemos acá. ¿Verdad? Este repositorio, en este caso, está acá. Ahorita, por temas de tiempo, vamos a hacerlo a la rama main directamente, pero la idea, como les decía, es aplicarle políticas a la rama main para que, pues precisamente no podamos hacer push directamente a esa rama, sino que hagamos por medio de rama features y luego hagamos un pull request para que el código se haga merge y que, pues obviamente ahí se disparen los procesos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita al hacer el commit de mi código a este repositorio es básicamente hacer que por medio del pipeline que tenemos acá configurado, este pipeline se dispare y que básicamente haga todo el proceso de integración continua en el cual estoy haciendo un code análisis, estoy compilando mi código, estoy corriendo mis pruebas unitarias y luego estoy haciendo un análisis de dependencias, construir la imagen del contenedor y hacer el análisis de ese contenedor. Si todas esas etapas pasan sin ningún problema, esa imagen se va a empujar hacia mi container registry y posteriormente va a pasar una etapa de despliegue y una etapa de despliegue a UAT y me va a pedir validación para desplegar a producción. Entonces, eso es el proceso que vamos a hacer ahorita y todo eso pues obviamente ya está automatizado para que se haga de manera automática. Bueno, entonces ahorita le vamos a empujar el cambio que básicamente es add get one product, ¿no? Entonces le vamos a hacer commit, eso va a integrar los cambios a la rama main, ¿verdad? En este caso pues lo tenemos sin políticas, me deja hacer el commit. Entonces ahí está. Entonces ahora el código pues ya se integró, ¿verdad? Si se dan cuenta los cambios ahorita que fueron en esta carpeta, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver el pipeline que justo pues se disparó de manera automática, ¿verdad? Entonces ahorita justo todo el proceso que se está haciendo pues se va a desplegar a un ambiente que es un ambiente de Kubernetes que está en la nube de Azure en este caso. Obviamente no es necesario que esté en la nube de Azure. La ventaja de Azure DevOps es que es, digámoslo, agnóstico a cualquier nube o a cualquier plataforma. Yo puedo usar Azure DevOps para desplegar hacia la nube, hacia las nubes, hacia on-premise. Obviamente lo único que tengo que hacer es tener los agentes que se le conocen, que hacen todo este proceso que están viendo acá, en el ambiente donde pues quiero desplegar, ¿verdad? En este caso, pues al ser la nube de Azure, pues estoy usando agentes en Azure. Pero si yo quisiera en AWS, uso agentes en AWS. Si yo quiero en on-premise, pongo mi agente en on-premise y básicamente él va a ser el proceso donde yo le indique, ¿verdad? Entonces,
Aquí él está haciendo todo de manera automatizada por medio de las instrucciones que tiene el pipeline, que es el proceso de integración continua, ¿verdad? Esto toma alrededor de 2-3 minutos y cuando lleguemos a UAT ya vamos a ver que nuestra API pues va a tener el cambio que veíamos acá, ¿verdad? Que hoy por hoy pues no tengo esta petición, ¿verdad? Entonces él va a desplegar el cambio con el nuevo código para que pues obviamente ya podamos hacer esa petición de un solo producto, ¿verdad? Entonces démosle unos minutos en lo que pues se despliega y si quieren vemos preguntas si hay alguna adicional ahorita que debamos de resolver, ¿no? Entonces, acá está Vini de nuevo, o Vinia, perdón, que tenía la pregunta que creo que no resolvimos. Me gustaría replantear mi pregunta. En donde trabajo usamos Team Foundation Services como versionador de código. Entendí que Gitflow me permite lograr la configuración para entrega y despliegue continuo. Mi duda radica en que si del lado de Microsoft, ¿cuál sería el homólogo para Gitflow? Si estoy confundiendo los términos, me gustaría una aclaración. Ok, sí, Vinia, fíjate que Gitflow es una metodología o una forma de trabajar sobre repositorios de Git, ¿verdad? Team Foundation Services, dependiendo de la versión que tengas, regularmente es un servicio que maneja Team Foundation Version Control, que es otro tipo de repositorios que no está asociado a un repositorio de Git, ¿verdad? Git es como el nuevo estándar en el versionamiento de código, ¿verdad? O en el versionamiento de repositorios que utiliza una tecnología diferente. Y sobre ese esquema de Git, ¿verdad? Es que se aplican esos flujos de trabajo que se le conocen como Gitflow y que dentro de esos flujos de trabajo tipo Gitflow, pues está el Tron Base, está el GitHub Flow y algunos otros que puedan existir. Algo similar para aplicarlo a Team Foundation Version Control, sinceramente no lo conozco, pero sí, una de las recomendaciones es que pues en Microsoft está deprecando, ¿verdad? Team Foundation Version Control, porque como te digo, realmente ahora todo el estándar para versionamiento de código se basa en Git. Entonces ahí lo que recomendaríamos es que empiecen a pensar a migrarse a repositorios de Git, que al final y al cabo sí es un cambio que pues obviamente pueda llegar a impactar, pero realmente el cambio de Team Foundation Version Control a Git no es tan impactante en el sentido de que pues obviamente hay que migrar el código, etcétera, pero el flujo de trabajo pues es lo que los desarrolladores tienen que adaptar como nuevo, ¿verdad? Entonces tal vez ahí el punto es ese, ¿verdad? Entonces, creo que el elemento base de esto es que Git es el que aplica estos flujos de trabajo que se le conocen como Git flows, ¿verdad? Entonces, eso no existe como una contraparte en Team Foundation Version Control, que es lo que utiliza Team Foundation Services. Bueno, entonces espero ahí haber aclarado tu pregunta y si no, pues otra vez, si gustas preguntar de nuevo y si no, tal vez abrimos el micrófono a un momento para que nos puedas comentar, ¿verdad? Eh, Creo que Carlos tiene otra pregunta. Dice, ¿existe algo similar a todo esto que se ha presentado para el desarrollo de aplicativos low code utilizando las herramientas de Microsoft Power Platform, en específico desarrollo de aplicativos Power Apps? Sí, de hecho, Power Platform tiene algo que se le llama ALM. Creo que es Application Lifecycle Management, y existe actualmente incluso aceleradores para precisamente aplicar los principios de DevOps a Microsoft Power Platform con Azure DevOps para gestionar todo ese ciclo de vida. Obviamente, por ser aplicaciones low code y por la forma en que se estructuran, tiene sus particularidades, pero sí hay algo que se le puede aplicar a todo ese flujo y que justo hay un equipo que nosotros le llamamos de productividad asistida, que se enfoca en el proceso precisamente de aplicaciones low code y que en conjunto con nosotros pues armamos todo ese ciclo para todo ese flujo de aplicaciones basado en Power Apps. Por ahí con gusto te podemos apoyar si tienes algún requerimiento o alguna necesidad, nos puedes contactar y con gusto lo podemos evaluar y ver cuál es la necesidad puntual y pues obviamente ver algún tipo de propuesta que te pueda apoyar. Pero sí, se llama ALM, lo puedes buscar en la página de Microsoft o en la documentación de Microsoft. Ahí hay detalle de eso y si existen algunos aceleradores que te pueden apoyar.
José Recinos dice, ¿cuál es tu opinión sobre GitLab para este tema? Realmente GitLab también es otra plataforma similar a Azure DevOps. GitLab tiene repositorios de código, tiene pipelines también, no sé qué otras funcionalidades tiene. Ahí sí que la verdad no hay una herramienta mejor o peor, ¿verdad? Si lo vemos así. Yo siempre he dicho y nosotros trabajamos también sobre un principio que somos agnósticos porque, como les mencionaba, las tecnologías que muchas veces utilizamos implementan los mismos principios y al final y al cabo lo que cambia es la forma de configurarlos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos trabajado con Bitbucket, que es de Atlassian, hemos trabajado con Azure DevOps, son las herramientas más comunes. Con GitLab no hemos trabajado mucho, pero al final y al cabo no te podría emitir una opinión concreta de GitLab, pero yo sé que GitLab también es una de las plataformas que también se utilizan para este tipo de procesos, ¿verdad? Al final y al cabo, cada uno te brindará mejor flexibilidad que otra o más beneficios que otra, pero al final y al cabo, si se tienen las herramientas para hacerlo, pues yo puedo utilizar una o la otra, ¿verdad? Al final y al cabo hay que seguir los principios que establezcamos y que también, pues obviamente que la industria que me diga y que también, pues obviamente nosotros como organización vayamos estableciendo dentro de nuestro ciclo de desarrollo. Entonces, creo que esa era la última pregunta y justo como les digo, aquí ya terminó el proceso de despliegue a UAT. Si se dan cuenta, Prod pues se quedó o no se ha desplegado porque ahorita en Prod está esperando la validación para que yo apruebe el despliegue. Ahora aquí yo puedo poner los aprobadores que necesite. En este caso, pues solo soy yo, ¿verdad? Porque es el ejemplo, pero pues yo puedo poner los que sean necesarios. Y ahorita vamos a validar en UAT, ¿verdad? Que es el servicio, ¿verdad? Como les decía, si se dan cuenta, ahí ya me devolvió el cambio, ¿verdad? Que son los catálogos o los productos que yo tenía, que son los que están acá. Si, por ejemplo, podemos consultar otro, bueno, vamos a ver este. Entonces, básicamente, ahí está funcionando la implementación de mi código. Y si vemos ahorita en producción, pues sigue sin funcionar, ¿verdad? Porque no se ha desplegado, porque no le he dicho que sí. Y ahorita, pues lo vamos a desplegar a producción. Esto es más rápido porque solo es el despliegue, toma un par de segundos y ya vamos a ver que va a funcionar, ¿verdad? Y esto es como que la simulación del proceso de que pasó todas mis pruebas, pasó toda mi comprobación y se está desplegando a producción, ¿verdad? Entonces, ahorita démosle un par de segundos y con eso podemos terminar. Creo que hay una pregunta adicional. Acá dice, ¿en qué momento del desarrollo consideras que es recomendado realizar el escaneo, considerando que puedes o no encontrar vulnerabilidades y habrá que implementar acciones para corregirlas? Justo es uno de los puntos que mencionamos. Por ejemplo, acá no se los mostré, pero es algo que vamos a ver en las otras sesiones. Yo acá tengo la extensión de Snyk, ¿verdad? Que básicamente me dice a mí, mientras yo estoy desarrollando como desarrollador, ahí sí que valga la redundancia, me está diciendo qué vulnerabilidades tengo en mi código, ¿no? Entonces, esto es importante que se integre, que es lo que sigue el principio de DevSecOps desde el inicio del desarrollo. Es decir, yo necesito contar con herramientas que le brinden ese user-friendly a los desarrolladores para que mientras ellos estén trabajando, les den recomendaciones de vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí tengo una vulnerabilidad media que me dice que la versión de Spring Boot que estoy usando tiene una vulnerabilidad y que lo debo corregir a la 3.2.5, ¿verdad? Entonces, eso es importante integrarlo desde el inicio del desarrollo en estos tipos de prácticas, ¿verdad? Entonces, para terminar, veamos si esto ya terminó. Sí, ya está acá. Si se dan cuenta, ya se desplegó al Pro, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver acá, ¿verdad? Vamos a ver qué productos tenemos, porque creo que aquí hay diferentes, o la idea es diferente, mejor dicho. Y vamos a tomar este de acá. Entonces, si vemos ahora en Pro, pues ya está implementado el Get One Product, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es un flujo de DevOps base que podemos implementar y que pues obviamente nosotros como Grupo SEGA también podemos apoyar en todo este tipo de procesos, establecer este tipo de prácticas, ayudarles en todo este flujo que vimos y que conversamos para que pues obviamente ustedes puedan robustecer todo su ciclo de desarrollo, ¿verdad? Entonces, creo que por mi lado ya estamos sobre el tiempo. Eso era lo que les quería mostrar y queríamos platicarles. Como les digo, hay otras dos sesiones, una que es enfocada a la parte de seguridad de código y la otra es enfocada a la automatización de pruebas que
vamos a tener también siguiendo este tema de DevOps y de DevSecOps. Entonces, no me queda más que agradecerles el tiempo, sus consultas y el espacio, ¿verdad? Y si no hay nada más, pues creo que podemos dar por terminada la sesión y agradecerles el tiempo que se tomaron por estar aquí. Entonces, Suri, creo que estamos. No sé si hay algo más. Y si no, Solamente pues, eso. Les agradecemos a todos nuevamente por su presencia el día de hoy. Si alguien tiene todavía alguna pregunta, puede abrir su micrófono o escribirla en el chat. Y si no, daremos por finalizado el webinar de hoy. Lo esperamos en el siguiente. perfecto, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, buen día. Buen día. Buen día. Excelente, gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Buen día.